Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a tener nuestras clases. Soy el profesor Jesús Paredes de Biología y vamos a tener nuestras actividades por la semana 5. ¿Sí? Empecemos. Muy bien chicos, y continuando con la semana 5 vamos a ver lo que son biomoléculas inorgánicas. En este caso vamos a ver el caso del agua. Hay que recordar que las biomoléculas también se les llama principios inmediatos y se clasifican en dos, en inorgánicas y orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas no van a presentar enlace covalente, quiere decir que no presentan enlace carbono con carbono. Y las biomoléculas orgánicas sí, ellas sí van a presentar enlaces covalentes entre carbonos, ¿sí? En el caso de las biomoléculas inorgánicas va a incluir al agua, a las sales minerales, a los gases y a los ácidos y bases, ¿sí? Ahí puedes observar las distintas moléculas. En el cambio, en moléculas orgánicas va a incluir a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Vamos a hablar de la biomolécula inorgánica llamada agua, ¿sí? Que es la molécula inorgánica binaria, está compuesta por dos elementos químicos, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es binaria por lo que presenta dos elementos, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Ahí lo tienes, el oxígeno unido con dos hidrógenos, ¿sí? Sería triatómica porque tiene tres átomos, uno de oxígeno y dos de hidrógeno, ¿sí? Pero es binaria porque solo lo forman dos elementos químicos. Ahí se puede observar, ¿sí? Átomos de oxígeno que van a presentar, como tú verás, 2, 4, 6. Y acá el hidrógeno que solo presenta 1, ¿sí? Y se van a dar la unión de estos átomos para formar a la molécula de hidrógeno por medio de un enlace covalente. Hay que recordar que el agua es el compuesto más abundante en el organismo. Entre el 65 y 75% del cuerpo presenta agua. Y en la Tierra las 3/4 partes, el 75%, está cubierto de agua. Tenemos como ejemplo, por ejemplo, las medusas. Las medusas, el 98% de su cuerpo es agua. El hombre adulto presenta un porcentaje más o menos de 63% de agua. Y en el cerebro, solo el cerebro tiene 90% de agua. El cerebro por eso es bien blando, suave, por su composición acuosa. En plantas tenemos casos como el de las semillas, que tienen poco contenido en agua, que es 10%, como en el humano o en algunos animales se encuentran los huesos, que tienen menos de 10%. Las frutas que van a presentar 96%. Hay que recordar que la cantidad de agua se tiene relación con la putrefacción, o sea, cuando un organismo muere, ¿sí? Se va a podrir, y esto va a ser mucho más rápido cuando el organismo tenga mayor cantidad de agua, o el componente de vida tenga mayor cantidad de agua. Por eso que las frutas tienen un cierto tiempo de vida y luego se empiezan a podrir. Cuando una persona fallece o muere, igual. Pero los huesos, los dientes y las semillas van a durar mucho más en el tiempo debido a que tienen menos cantidad de agua, ¿sí? Ahí podemos ver una imagen, mira, la medusa 98, acá ves una imagen que dice 95. Hay casos de hasta de especie de medusa que tiene 99%. El hombre 70, ¿sí? 63, 70%. El pino, mira, una plantita 47%. La lombriz de tierra 83%. La semilla de los cereales 20%, ¿sí? Son ejemplos de porcentajes de agua. Ahora, el agua se va a encontrar en los tres estados. En estado sólido, que es el caso del hielo en regiones polares, donde la temperatura es más baja que cero. Cumbres muy altas, donde se forma la nieve o el escarcha en estaciones invernales. En estado líquido, formando océanos, lagos, ríos, cochas. En estado gaseoso, formando parte de la atmósfera, proporcionando humedad ambiental, ¿sí? Entonces vamos a ver que esta biomolécula, que es el agua, se va a distribuir de distintas maneras en el planeta. El agua dulce solo es el 3%, el agua salada es el 97%. De esta agua dulce el 79% está congelada, es hielo glaciar, el 20% son aguas subterráneas y el 1% son aguas superficiales. Y de este 1%, el 1% está en la biosfera, el 6% en la atmósfera, el 32% en el suelo y el 61% en lagos y ríos. Recordemos que la molécula de agua es una molécula, en su estructura molecular, es una molécula covalente por el enlace que une oxígeno con hidrógeno y es dipolar por las cargas que va a presentar. El hidrógeno presenta carga positiva y el oxígeno carga negativa, generando una estructura dipolar. ¿Es una estructura polar? Sí, pero se le dice dipolar porque presenta dos cargas. Por eso que indica acá un momento dipolar, indicando que tiene carga positiva y carga negativa. El ángulo que separa a los átomos de hidrógeno es de 104.5 grados. Ahora, como la molécula de agua presenta bajo peso molecular, ello le permite
llegar a formar el estado gaseoso. La estructura tetraédrica de la molécula de agua tú la vas a poder observar de esta manera, forma tetraédrica, donde un lado está jalado por los átomos de hidrógeno que presentan la polaridad positiva y los electrones que le quedan al oxígeno que van a formar por el otro lado la electronegatividad, la polaridad negativa, formando un tetraedro, ¿sí? Como se puede ver. Esta es la estructura tetraédrica de la molécula de agua. Ahora, la unión entre las moléculas de agua. La unión entre moléculas de agua se va a dar por un enlace que se llama puente de hidrógeno. Recuerda, la unión entre átomos de hidrógeno y oxígeno era enlace covalente. En cambio, el enlace que une las moléculas de agua se llama puente de hidrógeno. Va a permitir la unión acá de 4 moléculas de agua. Te darás cuenta que la polaridad negativa del oxígeno con la polaridad positiva del hidrógeno se atraen. Cargas negativas se atraen y se van a poder juntar. Muy bien, dentro de las funciones, dentro de las características, digamos así, del agua, vamos a ver las propiedades físicas. El estado físico a evaluar es la fase sólida, que conocemos como hielo. La fórmula molecular es H2O. La fórmula estructural es HOH con un ángulo de 104.5 grados. La fórmula estructural me indica la notación de Lewis, ¿sí? Donde indica las cantidades de electrones y cómo están distribuidos. El peso molecular va a ser de 18,016 unidades de masa atómica. Las características organolépticas son: color, es incolora, no presenta color; sabor, va a ser insípida, no presenta sabor; olor, va a ser inodora porque no presenta olor. Otras características físicas que va a presentar la molécula de agua van a ser el punto de fusión, que va a ser a los 0 grados centígrados, que esto se obtiene la medición a una atmósfera de presión. El punto de ebullición va a ser a 100 grados centígrados. Esto también ha sido evaluado a una atmósfera de presión. Generalmente esto sucede a nivel del mar, ¿sí? La capacidad calorífica va a ser de una caloría por gramo por grado centígrado. Una caloría por gramo por grado centígrado. El sistema cristalino va a ser hexagonal, ¿sí? Que nosotros lo conocemos como cristalito, ¿sí? Como un cubito. Ahora, lo otro que tenemos que observar va a ser la naturaleza, propiedades y funciones que tiene el agua. La naturaleza de la molécula de agua es dipolar, ya lo hemos visto, por la diferencia de electronegatividades, ¿no? Va a presentar polaridad positiva y polaridad negativa. La otra naturaleza, que es la cohesión molecular, debido a que las moléculas de agua se van a unir por estos enlaces que se llaman puente de hidrógeno, que recuerda, también lo tienen las moléculas tridimensionales en el caso de los ácidos nucleicos como el ADN, ¿sí? Esta naturaleza dipolar me va a permitir que se cumpla la propiedad de elevada constante dieléctrica, que es la capacidad para desestabilizar moléculas polares y mantenerlos separados. ¿Por qué se da esto? Debido a que la molécula de agua presenta polaridad positiva y polaridad negativa, va a brindar esta capacidad de desestabilizar a otras moléculas, ofreciéndoles unirse a ella por la carga positiva o negativa. Por eso que la molécula de agua, su principal función es ser disolvente universal o disociador. Debido a que ofrece estas dos cargas, positiva y negativa, va a permitir que los compuestos se asocien al lado positivo o se asocien al lado negativo, permitiendo que estos se separen. Por eso que cuando tú echas algo en agua, la mayoría de sustancias se disuelven, debido a que le ofrecen la carga positiva y la carga negativa. En el caso de la adhesión, esta propiedad se cumple por las dos naturalezas, la dipolar y la de cohesión molecular, ¿sí? La cohesión molecular, que es los enlaces de hidrógeno, va a permitir que se dé la elevada tensión superficial, ¿sí? Esos enlaces llamados puentes de hidrógeno van a formar una capa que va a formar una tensión superficial, que es notoria en el agua, por ejemplo, para que los insectos puedan caminar sobre ella. Hasta una lagartija que se llama basilisco, lagartija Jesucristo llamada vulgarmente, también lo hacen. Dentro de un ratito les voy a mostrar unas imágenes. Ahora, esta tensión superficial permite que se cumpla la capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? Que el agua suba a través de capilares, por ejemplo en árboles muy grandes, a través de la raíz hasta las hojas, transportando nutrientes. Otra función que permiten los puentes de hidrógeno es que aumente o se eleve el calor específico, debido a que esto va a permitir que absorba el calor sin elevar rápidamente su temperatura, ¿sí? Va a elevar su calor sin rápidamente elevar su temperatura. Esto permite que se cumpla la función termorreguladora,
que permite que el cuerpo elimine rápidamente el exceso de calor evaporando agua. Por ejemplo, cuando tú estás en una actividad física y hace mucho calor, tu cuerpo debería aumentar de temperatura, pero para evitar eso se cumple la función termorreguladora del agua y sale el agua y tú empiezas a transpirar. Función termorreguladora. Lo otro que permite los puentes de hidrógeno es la densidad. Debido a que el hielo es menos denso que el agua líquida, por eso tú ves que va a flotar. La densidad en este estado sólido con respecto al líquido. Esta va a permitir que se cumpla una función que es termoaislante. Va a evitar el enfriamiento de aguas profundas. ¿Cómo es esto? En la capa superior se va a congelar, se va a enfriar, y la capa inferior va a mantenerse en estado líquido. Uno observa imágenes donde hay lagos, la parte superior está congelada y la parte inferior está en estado líquido. Y eso se debe a su función termoaislante, porque la temperatura que está por encima va a ser diferente a la temperatura interna. Entonces permitiendo que regule. Por eso que las casitas, los esquimales hacen sus casitas, sus iglús de hielo, ¿sí? Por eso que la temperatura externa y la interna no se afecta. Entonces el agua también en el estado sólido, que es el hielo, va a permitir que se cumpla esta función termoaislante. Ahí vas a poder observar, mira, imágenes de lo que es la tensión superficial. Mira, como un insecto va a poder estar parado sobre un lago, una laguna, una superficie de agua que está en estado líquido, y los enlaces, estos puentes de hidrógeno, van a permitir que se forme una capa. Acá se puede observar de una manera más llamativa. No está el insecto parado, la fotografía nota que está sobre la superficie de agua y no está rompiendo la tensión superficial. Y acá podemos observar a la lagartija llamada Jesucristo, que cómo es que fácilmente se traslada por encima de una laguna sin romper la tensión superficial. Muy bien, el tema se terminó. Gracias, espero que te haya gustado. Un abrazo grande, cuídense, bendiciones y recuerda, quédate en casa. Nos vemos.